En los últimos días el país volvió a hablar de corrupción y es que sigue el escándalo por la exhibición de automóviles y otros lujos estrafalarios que hacía la hija de un funcionario de la DIAN investigado y detenido por presunta corrupción. Pues Juan, vamos a seguir con este tema y con el escritor Juan Manuel Tafur, quien nos acompaña en el set de Noticias RCN y acaba de publicar este libro que se pregunta en su título si los colombianos somos deshonestos. Juan Manuel, bienvenido a Noticias RCN. Muchas gracias. La gran pregunta es, y que nos hemos hecho siempre los colombianos, somos particularmente más deshonestos que los demás, y con un grupo de investigadores de varios países nos hicimos esa pregunta y encontramos lo siguiente: sorpréndanse ustedes, los estadounidenses, los portugueses, los chinos, los alemanes y los colombianos nos comportamos de exactamente igual manera en relación a la deshonestidad. ¿Qué es deshonestidad? Robar, mentir y engañar. Entonces, el famoso tema de que los colombianos somos de lo peor, los cafres, no es cierto. Nosotros nos comportamos exactamente igual como los demás nacionales, como lo probamos en y aparece en este libro. Pero eso es bueno o malo, o sea, los estadounidenses, los alemanes son muy honestos o son muy deshonestos, digamos, en cuanto al nivel mundial. Nos comportamos de igual manera, es decir, la acción deshonesta es algo inherente al ser humano. La gran pregunta es ¿por qué somos deshonestos y para qué somos deshonestos? Y en este caso, ¿por qué en el caso de los colombianos se dispara en ocasiones la deshonestidad? Y esto lo resuelve el libro. ¿Y qué es lo que falla en Colombia entonces? Juan Eduardo, una de las preguntas que me hice yo, después de haber probado que los colombianos somos igualmente honestos, deshonestos que los demás nacionales, yo tenía la sensación, y les confieso, que escribiendo el libro decía, tengo la sensación que somos más deshonestos que los otros, a pesar de haber probado que somos igualmente honestos, deshonestos. Y haciendo esa reflexión, empecé a analizar qué estimula la deshonestidad. Y sorpréndanse, uno de los factores principales para activar la deshonestidad es el maltrato. Es decir, cuando una sociedad no brinda tratamiento digno a sus connacionales, puede estar estimulando la deshonestidad. Esta es una afirmación que puede generar muchas inquietudes y lo quiero justificar, probamos que si nosotros hacíamos acciones deshonestas en pruebas de laboratorio, hacíamos acciones de maltrato, las personas se les disparaba el comportamiento deshonesto. En cambio, si hacíamos acciones de buen trato, se disminuía la deshonestidad. Y eso se ha probado, por ejemplo, con otros autores, otros investigadores, lo que se llama la justicia interaccional. ¿Qué es la justicia interaccional? En las organizaciones que, por ejemplo, se trata bien a los empleados. ¿Qué es tratar bien a los empleados? Se les consulta, se les informa, se hacen parte de un equipo, se les respeta, se les da un tratamiento digno. Buen ambiente laboral. Buen ambiente laboral. Las personas son más proclives a ser menos deshonestas. En cambio, las organizaciones que inclusive se les paga bien, tienden a ser, si hay maltrato, tienden a ser más deshonestas. ¿Qué es deshonestidad en una organización? Mentir las horas que trabajan, por ejemplo, quedarse con los bolígrafos, coger las llamaditas por teléfono, utilizar la tarjeta de crédito para decir que son para trabajo con clientes, inclusive bien pagados, pero si se les trata mal, van a ser más proclives a ser deshonestos. Entonces, la gran pregunta para responder, Juan Eduardo, esa gran pregunta, ¿qué hace que los colombianos seamos más deshonestos? Mi pregunta es, ¿en Colombia nos tratamos bien? No hay fenómenos de discriminación por raza, por preferencia sexual, por preferencia regional, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso, y les hago una cosa que me tiene muy afectado, en el caso de la deshonestidad del señor Rambuila, lo que se dice que es el caso de deshonestidad del señor Rambuila, sí, me puse a revisar para venir acá en los comentarios que salieron en El Tiempo en relación a la niña, a la hija de él. Cogí 77 primeros comentarios en el periódico El Tiempo. 27 hacían referencias a su raza. ¿Qué tiene que ver la corrupción con el tema de la raza? ¿Me entienden? Eso para mí son síntomas, y no puedo decir que todos los colombianos maltratemos, pero para mí son síntomas que en general los colombianos... Es una marca importante. Es una marca. Tendemos a maltratarlos. Entonces aquí empezamos con cosas sorprendentes. ¿Será que históricamente nosotros heredamos ese concepto de maltratar al otro? Y ahí es donde uno empieza con la historia española. Y, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían a las personas que llegaron a Colombia, los españoles, en el siglo XVI? ¿Qué sustantivos vienen? Ladrones, sinvergüenzas, cafres, etcétera, etcétera.
Miren lo que encontré, el 79% de las personas sabían leer y escribir. Era una élite. Era una élite que estaba huyendo, ¿de qué? Del maltrato. ¿Será que nosotros seguimos perpetuando en la inercia de la historia una historia de maltrato en nuestro país? Juan Manuel, entonces, vamos a resumir todos estos conceptos interesantes que nos ha entregado. Primero, ¿cuál es el principal hallazgo de su libro? Y yo sí le quiero preguntar si en el caso, por ejemplo, de Colombia, el tema de ser avispado, el colombiano avispado, ¿qué tan relacionado está con la deshonestidad? Porque decimos, ay, no, es que este tipo tan avispado, y alabamos un poco el tema de este señor está muy pilo. Claro, creo que nosotros estamos siguiendo una inercia histórica. Creo que seguimos una inercia histórica en donde estos españoles que llegaron acá, que eran judíos conversos, musulmanes, es decir, muriscos, tuvieron que adaptarse a una situación en donde los maltratados replican el modelo que tuvieron. Es decir, el maltratado se vuelve maltratador. Les doy este caso. El 34% de las personas que han sido maltratadas en su infancia se vuelven maltratadores en su adultez. Y en consecuencia deshonestos. Se vuelven, en este caso, deshonestos. Entonces, por ejemplo, si un sistema, y aquí, porque empezamos a avanzar, ¿qué pasa si un sistema no facilita la convivencia y la obtención de mis necesidades? Es decir, un sistema que pone problemas, un sistema que pone trabas, un sistema que es costoso, inefectivo. Pues la gente es deshonesta para sobrevivir. Es decir, sí. En la medida que nosotros tengamos un sistema que nos facilite obtener permisos, negocios, vivir, pues la gente no va a ser deshonesta. En la medida que pongamos trabas, vamos a tener... Qué burocracia tan brava. Óigame claro. esta cosa, hace un par de meses, y no quiero traer temas de política, y esta no es mi intención, así que anticipo mi disculpa, leí que la Alcaldía de Bogotá iba a pedirle a los contratistas del distrito un pasisalvo de pago del Transmilenio. Es decir, hay unas personas que efectivamente se roban y entran al Transmilenio ilegalmente. Entonces va a poner a todos los contratistas a conseguir un pasisalvo. La presunción de la buena fe... ¿A la alcaldía de Bogotá? En la alcaldía de Bogotá. Qué bonito. La presunción de la buena fe que dice la Constitución, ¿dónde quedó? Entonces respondo a la pregunta. En una Y sociedad... clavados todos los demás además. Exactamente, el, no sé, 98% de las personas que utilizan debidamente el Transmilenio tenemos que obtener un pasisalvo. Entonces, la presunción de la buena fe, ¿en dónde queda? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros, presumiendo la mala fe, le complicamos la vida a todo el mundo? Y aquí hay una ecuación muy importante. Cuando hay desconfianza, los procesos son más lentos y los procesos son más caros. Cuando hay confianza, los procesos son más baratos y más rápidos. Nuestra sociedad no es competitiva por esta sensación de desconfianza, por esa sensación de que los colombianos somos deshonestos y le damos por sentado. Cuando yo dije y demostré que no éramos particularmente más honestos, deshonestos que los otros nacionales, me decían que yo era un pendejo. Entonces, por eso escribí este libro. Pues tengo que ser honesto y se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Juan Eduardo, muchas gracias, Maritza. Juan Carlos, Luis Eduardo, Gracias por madrugar con nosotros. Además, es un tema muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.